Bueno chicos, buenos días. Soy el licenciado Armando Díaz y vamos a continuar con lo que es el cronograma de actividades. Em, bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de, siguiendo el eje temático número 2, embarazo, parto y puerperio normal. Vamos a hablar de la ocultación de los latidos cardíacos fetales, cuáles son las características, cómo se controlan, es decir, el método, crecimiento, desarrollo y fisiología fetal. Vamos a hablar del feto maduro, de las características, el diagnóstico de la salud fetal, evaluación de la madurez y del bienestar fetal, e inmunización en la embarazada, que para eso tengo otro power, ¿sí? Como objetivos, me planteé que al finalizar esta clase ustedes puedan conocer las técnicas y las características para el control de los latidos cardíacos fetales, conocer el estado de la salud fetal, ¿sí? Es decir, cuáles son las técnicas para poder reconocer el estado de salud fetal, identificar las características del feto maduro, conocer los diferentes momentos en relación al crecimiento, desarrollo y fisiología fetal. Bueno, la ocultación de, de los latidos cardíacos fetales tienen como finalidad, voy a cambiar de lado, tienen como finalidad descubrir y estudiar los ruidos cardíacos fetales, puede ser directa o inmediata. ¿Cómo es esto? Se aplica el oído sobre el abdomen materno y no es utilizada por ser muy incómoda y poco precisa. Es decir, es directa porque el operador lo que hace es aplicar el oído sobre el abdomen de la madre, ¿sí? Se recurre en cambio a la ocultación indirecta o mediata, mediata porque es mediada por un instrumento, en este caso, el estetoscopio de Pinar, es decir, con auxilio de aparatos. El más antiguo y simple es el estetoscopio de Pinar, que se fabrica en aluminio, en madera o en plástico, ¿sí? Y consiste en un tubo o conducto que tiene un extremo dilatado, como ven en la imagen, el colector o campana, mientras que el otro extremo termina en una superficie circular ligeramente cóncava con orificio central llamado auricular, ya que allí se aplica el pabellón de la oreja, ¿sí? Fíjense en la imagen cómo se utiliza el estetoscopio de Pinard. La ocultación de los latidos fetales es de sumo interés que nos va a permitir sentar con certeza, es decir, decir que una paciente está embarazada, ¿sí? Establecer si la gestación es simple o múltiple, es decir, se buscan otros focos, para eso también utilizamos lo que son las maniobras de Leopold, ¿sí? Verificar la vida del feto, verificar que lata, que tenga latidos cardíacos, corroborar el diagnóstico ya hecho por la palpación de la presentación, posición y variedad, eso es, son las maniobras de Leopold, apreciar la marcha del parto, la progresión del feto, la rotación, es decir, muchas veces cambian de posición dentro del útero. Poner en evidencia el sufrimiento fetal, sobre todo durante el trabajo de parto. ¿Cómo va a poner en evidencia el sufrimiento fetal? Porque en caso de que exista el sufrimiento fetal, se va a ocultar una bradicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca del niño, del feto, del niño por nacer, o de la presentación, también el producto, perdón, no la presentación, sino el producto, que también se lo llama así, va a disminuir, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas del control? Fíjense, nuevamente, pongo una imagen como para que les vaya quedando bien clarito cómo se controla. Se coloca a la embarazada en decúbito dorsal en una mesa de examen no muy baja. Se toma el estetoscopio por el tallo, es decir, cerca más cerca de la base, digamos, de lo que va
apoyado sobre el abdomen materno. Se aplica la campana perpendicularmente sobre el foco de auscultación. El foco de auscultación es el hombro izquierdo del producto. Este foco de auscultación es la zona en que por condiciones acústicas se perciben más nítidamente los latidos y que previamente es necesario localizarlo por palpación. ¿Sí? El foco máximo corresponde al hombro fetal anterior. La transmisión hacia el estetoscopio a este nivel se hace siguiendo capas sólidas que son buenas propagadoras del sonido. Partiendo del corazón, atraviesa el pulmón sólido del feto por atelectasia, es atelectásico, pero por fisiología, digamos. La pared torácica y el hombro en contacto con la pared uterina en relación con la pared abdominal donde se apoya el instrumento. Es la imagen, está escribiendo lo que ustedes ven en la imagen. La cabeza del examinador ejercerá una presión suave pero continua sobre el estetoscopio, manteniendo el instrumento bien adaptado a la pared abdominal. Esto tiene por objeto evitar la interposición de aire que dificulta la propagación sonora, ¿sí? Es decir, es ligeramente suave la presión que se ejerce con el oído, ¿no? La mano libre toma el pulso de la madre a fin de diferenciar los latidos fetales de los maternos, ¿sí? Una vez que la presión de la cabeza mantiene el estetoscopio, se retira la mano que sujetaba a este instrumento por el tallo para evitar que se produzcan ruidos, es decir, que se alteren los ruidos. Se produzcan ruidos extra. Y esa mano ahora libre toca el útero, apreciando su consistencia de modo de poder auscultar fuera de la contracción, ¿sí? Los latidos cardíacos fetales constituyen a la vez un signo de certeza y también de vitalidad del producto. Debe estudiarse su frecuencia, intensidad, ritmo y localización, ¿sí? La frecuencia, esto es muy, muy importante que ustedes sepan, en condiciones normales oscila entre 120 y 160 latidos por minuto. Es decir, que por encima de eso, el feto entra en lo que es una taquicardia, ¿sí? Y por debajo de 120 entra en lo que es una bradicardia, que bien hablábamos anteriormente, es uno de los signos de sufrimiento fetal, ¿sí? Los latidos fetales pueden percibirse con este método desde las 20 semanas de gravidez, pero prácticamente antes de las 24 semanas es casi excepcional auscultarlo. Entre los factores maternos que van a modificar la frecuencia cardíaca fetal, se puede citar también la temperatura de la madre, ¿sí? Cuando la madre presenta hipertermia, esta hipertermia va a hacer que ella presente una taquicardia, y por lo tanto eso va a ser transmitido al feto, ¿sí? Bueno, es clásico considerar el ritmo de los latidos cardíacos fetales como separado por intervalos iguales como el tic-tac de un reloj, es decir, un ritmo embriocárdico. En la práctica, dada la gran frecuencia de los latidos, se lo percibe así, pero este hecho es aparente. Los ruidos cardíacos primero y segundo están separados por un intervalo más breve que el que existe entre el segundo y primero, ¿sí? En ocasiones la contracción uterina los modifica. Estos son datos nomás que es necesario que sepan. El efecto Doppler, existen equipos basados en el efecto Doppler cuya sensibilidad significativamente mayor que la brindada por el estetoscopio pinar permite la detección de los latidos fetales en edades más tempranas de la gestación, es decir, alrededor de la 8ª o 10ª semana, ¿sí? A estas edades gestacionales la frecuencia cardíaca suele alcanzar fíjense, entre 180 y 200 latidos por minuto, ¿sí? Su empleo es de gran utilidad en caso de auscultación dificultosa, ya sea porque el embarazo es polidramnio, es decir, tiene mucho líquido, que más adelante vamos a ver por qué puede producirse el polidramnio, una de las tantas causas. Es decir, que hay un aumento del líquido amniótico, ¿sí? Por obesidad de la madre, entre otros.
Esto es importante que sepan que si bien la frecuencia cardíaca en estas semanas, octava o décima semana, les dice ahí, es de 180 a 200 latidos por minuto, no se lo considera taquicardia, perdón. ¿Por qué? Porque es propio de la semana de gestación, ¿sí? Bueno, el diagnóstico diferencial de los latidos fetales con los maternos no son isócronos, es decir, que no tienen, no son similares. En general, como la madre tiene 70-80 pulsaciones por minuto y el feto tiene entre 120 y 160, como lo vimos anteriormente, esa diferencia basta para distinguirlos, ¿sí? La madre puede tener taquicardia en un proceso febril, una anemia, por ejemplo, o el consumo de drogas, o el feto bien presentar una bradicardia por sufrimiento y llevar a un diagnóstico erróneo, ¿sí? Es decir, un diagnóstico que nos dificulte diferenciar. Fuera de los tonos cardíacos fetales es posible ocultar soplos, en general funiculares, sin significado patológica y significado patológico, perdón, y ruido debido a los movimientos fetales. Muchas veces yo agrego cosas que necesito que ustedes las lean, que por eso es que los power se hacen muy extensos, ¿saben? Pero yo voy a ir resaltando lo más importante. El tacto vaginal durante el embarazo, además de ser un recurso útil para el diagnóstico de probabilidad en el primer trimestre, completa los datos obtenidos por la palpación. Durante el último trimestre se pueden realizar la pelvimetría interna y la pelvigrafía, es decir, se mide lo que es la pelvis. Durante el trabajo de parto permite apreciar el borramiento del cuello y su dilatación. Esto es lo que nos permite el tacto por vía vaginal. Tipo de presentación, porque entra en contacto el dedo del operador con alguna parte fetal, ¿sí? Tipo de presentación, la posición, grado de flexión y de descenso, procedencia del cordón, es decir, cuando sale el cordón, antes que el feto, digamos, como creo que en la imagen se ve un poquito, que hay una procedencia del cordón. Ya vamos a ver también cuáles son las patologías o las histocias también que pueden hacer que haya una procedencia de cordón, que exista una procedencia de cordón, ¿sí? Presencia de meconio. El meconio es la materia fecal del feto, ¿sí? Es característica, es de color verdoso, ¿sí? O negruzco también. Tumores previos, etc. El meconio voy a aclarar algo también, el meconio es característico de un sufrimiento fetal, es decir, un líquido amniótico meconial que tiene un color medio verdoso o negruzco, es signo de que existió un sufrimiento fetal, ¿sí? Diagnóstico ecográfico en la segunda mitad, se ven perfectamente las diferentes estructuras fetales, la placenta, la actividad cardíaca fetal, etc. Crecimiento, desarrollo y fisiología fetal. El periodo fetal comienza en la 8ª semana, después de la fertilización o en la 10ª semana. Si el cálculo se realiza a partir del primer día de la última menstruación, durante el periodo embrionario se forman las nuevas estructuras y durante el periodo fetal crecen y maduran hasta el término de la gestación. Es decir, cómo se calcula en realidad, digamos, el desarrollo del embarazo, cómo calculamos la fecha de gestación, ¿sí? Esto es lo que le quiero explicar, que después de la 8ª semana, en realidad esto es a modo de información, digamos, el periodo fetal comienza en la 8ª semana si el cálculo se realiza a partir del primer día de la última menstruación, ¿sí? El aparato respiratorio, es importante destacar algunos hechos anatómicos e histoquímicos del desarrollo pulmonar para tener presente la posibilidad de supervivencia extrauterina, ya que la inmadurez pulmonar es la causa más frecuente de muerte en los niños de pretérmino, ¿sí?
El pulmón, que es un órgano pasivo durante la vida fetal, pasa a ser el órgano limitante en la vida neonatal inmediata. ¿Por qué le dice que pasivo? Porque durante la gestación los pulmones están llenos de líquido amniótico, ¿sí? Es decir, que no cumplen la función de intercambio de oxígeno, ¿sí? Recuerden que el feto o el producto se oxigena a través de el cordón umbilical, ¿sí? El sistema respiratorio se desarrolla a partir de la faringe a las 6 semanas de amenorrea, es decir, a las 6 semanas que la mujer dejó de menstruar. Amenorrea es que no menstrua, ¿sí? Se forman sucesivamente la laringe, tráquea, bronquios y alvéolos, y estos últimos comienzan a completar su formación alrededor de la 28ª semana y la finalización después del nacimiento, ¿sí? También comienza la síntesis del agente tensioactivo, el surfactante. El surfactante es un líquido que ayuda a que pueda existir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, ¿sí? Disminuye la tensión superficial de la interfase líquido pulmonar-aire, facilitando la expansión del pulmón, ¿sí? El surfactante se produce mediante la metilación que da como resultado, bueno, esto es a modo de información nomás, no es necesario que lo sepan, de la lecitina monosaturada, de menor poder tensioactivo que la dipalmitoil-lecitina. Esta última es sintetizada fundamentalmente por vía de la incorporación de la colina, la cual, además de presentar mayor poder tensioactivo, es más estable. Esta edad, 28 semanas correspondientes a 1000 gramos, es decir, que el feto pesa 1000 gramos, el producto pesa 1000 gramos aproximadamente, es la que marca la división entre feto inmaduro y prematuro, ¿sí? Pues aumentan considerablemente las posibilidades de supervivencia extrauterina, que les dice que además de las 28 semanas, es decir, superando las 28 semanas, es más probable que el feto sobreviva, ¿sí? No así antes. Además, es más probable que sobreviva si alcanza el kilogramo de peso, a si tiene un peso menor a 1000 gramos, le dicen, ¿sí? La incorporación de la colina, otro hito fundamental, es en la supervivencia de neonatos, se desarrolla normalmente a las 35 semanas. ¿Qué les quiere decir con esto? Perdón, es que previo a las 35 semanas es necesario colocar, madurar los pulmones. Muchas veces habrán escuchado que se le coloca corticoides a la madre y también suele colocarse al prematuro, ¿sí? Se le coloca surfactante, ¿de acuerdo? Eso todo lo hace el médico, digamos. La colocación de corticoide a la madre podemos hacerlo nosotros, pero la colocación de surfactante en el neonato lo hace el médico, ¿sí? El prematuro, perdón. Junto con estos hechos anatomohistoquímicos aparecen tan temprano como a las 20 semanas movimientos musculares semejantes a los respiratorios, con la consiguiente movilización de líquido amniótico hacia los alvéolos y de contenido alveolar hacia la cavidad amniótica. Y les dice de ahí la presencia de sustancias surfactantes en líquido amniótico producidas por las células alveolares tipo 2, ¿sí? Las células de los que se encuentran en los alvéolos, que son células de tipo 2, son las que van a producir el surfactante, ¿sí? Y este movimiento que realiza el feto dentro con esa insistencia de querer respirar, hace que movilice los líquidos y se contamine el líquido amniótico con células, con surfactantes, es decir, con lo que producen las células alveolares tipo 2. El tipo de movimiento depende del desarrollo de los diferentes centros respiratorios. Los centros más elevados son más jóvenes
filogenéticamente y se paralizan primero ante el déficit de oxígeno, desinhibiéndose los inferiores. Se distingue en el centro del jadeo, de la respiración periódica, paradójica, y como segmento más alto, el de la respiración rítmica. Los movimientos respiratorios se son interrumpidos por periodos de apnea, ¿sí? Es decir, por periodos en el cual no existe movimiento de respiración, y la aparición de unos u otros depende, entre otros factores, de la oxigenación, del reposo, de los niveles de glucemia de la madre, ¿sí? Que es muy importante, de la administración de sustancias depresoras, etc. Además pueden aparecer crisis de hipo de 4 a 5 minutos de duración, es decir, recuerden que el hipo es cuando se irrita el diafragma, es decir, eso es lo que le va a producir el hipo al feto, la irritación del diafragma, que son percibidas por la madre como sacudidas. La verdadera respiración comienza inmediatamente después del parto con la expansión pulmonar y el comienzo de la hematosis. Este hecho es responsable de los cambios circulatorios. ¿Ah? El aparato circulatorio. Bueno, a las 5 semanas de amenorrea comienzan a aparecer los esbozos de los vasos sanguíneos que comunican al embrión con el saco vitelino, de donde extrae los alimentos, es decir, la circulación vitelina. También aparecen los vasos que unen al embrión con la alantoides, la circulación alantoidea corial. La circulación vitelina se va atrofiando y la alantoide va adquiriendo mayor desarrollo hasta formarse el cordón umbilical. La alantoide es lo que va a formar el cordón umbilical, ¿sí? Estableciéndose una comunicación definitiva entre la circulación fetal y la placentaria. Desde la 6ª semana de amenorrea comienza el latido del tubo cardíaco primitivo. A partir de la 6ª semana es posible visualizarlo con los ecógrafos de tiempo real transvaginales. A las 16 semanas se pueden registrar las señales electrocardiográficas del feto, mientras que la ocultación a través de la pared abdominal de la madre recién es posible a partir de la semana 22. Ambos ruidos cardíacos se perciben con la misma intensidad y con intervalos iguales. Esta característica se denomina ritmo embriocárdico. La frecuencia cardíaca basal va descendiendo a medida que progresa la gestación como consecuencia de un aumento del tono vagal. De 154 latidos por minuto a las 15 semanas desciende paulatinamente hasta llegar a 134 latidos por minuto a las 40 semanas. Si se administra atropina a un feto de término, aumenta a niveles la atropina, lo que le va a producir es taquicardia, ¿sí? Al bebé, al feto, al no existir el freno vagal, ¿sí? La circulación fetal. La diferencia entre la circulación fetal y la del recién nacido estriba en el lugar en que se efectúa el intercambio gaseoso. Mientras que en el feto se realiza en la placenta, en el recién nacido lo hace en el pulmón. La sangre fetal llega a la placenta a través de 2 arterias umbilicales, ramas de arterias ilíacas internas o hipogástricas. Una vez realizados los intercambios a nivel del espacio intervelloso, la sangre vuelve al feto por la vena umbilical única. Recuerden que el cordón umbilical está formado por 2 arterias y por una vena, ¿sí? Bien clarito tienen que tener esto porque puede ser pregunta de examen. Esta penetra en el feto por el anillo umbilical, transportando sangre bien oxigenada y asciende hasta alcanzar el hígado. Dentro de este órgano, la sangre de la vena umbilical sigue 3 direcciones. Ramas que van a irrigar el lóbulo izquierdo del hígado, la vena porta que irriga el lóbulo derecho del hígado y la sangre que atraviesa el hígado y alcanza la vena cava inferior por el conducto venoso de Arancio. Desde el punto de vista funcional y topográfico, constituye la prolongación directa de la vena umbilical, ¿sí? Al comienzo del conducto venoso existe un esfínter regido por el vago que determina si el flujo se vuelca directamente en la cava o si pasa previamente por el hígado, regulando de esta manera la oferta de sangre al miocárdico ante modificaciones del flujo placentario, siempre hablando del miocardio del feto, ¿no?
En conclusión, la sangre de la vena cava inferior está compuesta por la mezcla de sangre arterializada que fluye del conducto venoso de la ansiedad y de sangre con menor tenor de oxígeno que proviene de la región caudal del feto. Vísceras, extremidades, etc. El foramen oval o agujero de Bottal está localizado entre la vena cava inferior y la aurícula izquierda. Este es un agujero que va a conectar, ¿sí? La vena cava con la aurícula. La sangre previamente de la vena cava inferior es bifurcada por la crista divides en dos corrientes. De esta manera, el mayor caudal de sangre arterial oxigenada proveniente de la vena cava inferior desemboca directamente en la aurícula izquierda, ¿sí? A través del agujero de Bottal. Mientras que una corriente menor de la misma pasa a la aurícula derecha y se mezcla con la sangre venosa procedente de la vena cava superior. Esta es expulsada del ventrículo derecho hacia el tronco de la vena pulmonar y en su mayor parte se desvía por el conducto arterioso a la aorta descendente con una pequeña porción, solo una pequeña porción, pasa por los pulmones. En la aurícula izquierda se mezcla la mayor cantidad de sangre proveniente de la vena cava inferior con una pequeña cantidad que procede de las venas pulmonares. La sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de este a la aorta. Esta sangre, antes de mezclarse con el caudal del ductus arterioso, es enviada al corazón, al cerebro y a las extremidades superiores. La sangre de la aorta descendente mezclada con la que proviene del ductus pobre de oxígeno se dirige a través de las arterias umbilicales, ramas de las ilíacas internas, hacia la placenta para liberarse del exceso de anhídrido carbónico y recuperar lo que es el oxígeno, ¿sí? La circulación, esto es la circulación, era la circulación fetal. Ahora vamos a hablar de lo que es la circulación en el recién nacido. Los intentos de cambios que se producen en el neonato se deben fundamentalmente a la expansión de los pulmones, ¿sí? Como veíamos anteriormente. Al expandirse esto, disminuye sustancialmente la resistencia de los vasos pulmonares, por lo tanto se incrementa el flujo sanguíneo en dicho circuito. Al menguar la resistencia en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho, no pasa sangre por el ductus arterioso. Recuerden que era lo que veíamos anteriormente, conectaba la vena cava inferior y la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, al menguar la resistencia en la arteria pulmonar y el ventrículo derecho, no pasa sangre por el ductus arterioso y este comienza a reducirse, es decir, a cerrarse. El cierre del ductus está determinado por la diferencia de presiones entre el circuito pulmonar, que son de bajas presiones, y el sistémico, que son presiones más altas, ¿sí? Y fundamentalmente por la elevación de la tensión de oxígeno, de la escasa sangre que fluye en este momento de aorta a pulmón, ¿sí? El ductus arterioso por lo general se cierra entre las 10 y las 15 horas de vida. Eso lo tienen que saber, ¿sí? Hay que, a los cuantos tiempos de que se produce el nacimiento se cierra el ductus arterioso o el foramen oval o Bottal. La disminución de la presión en el ventrículo derecho determina el descenso de la presión en la aurícula derecha. Esto, sumado al incremento de la presión de la aurícula izquierda por el aumento del flujo de las venas pulmonares, lleva al cierre del agujero oval o Bottal, ¿sí? Si bien el cierre funcional se produce inmediatamente después del parto, el cierre anatómico se alcanzaría un tiempo después, a las 8 semanas, ¿sí? Luego de la primera inspiración se observa un colapso de la vena y de las arterias umbilicales por aumento de la concentración de oxígeno y por estímulos externos, es decir, por enfriamiento o la manipulación, entre otras cosas, ¿sí? La sangre fetal. La hematopoiesis comienza en el saco vitelino del embrión, muy joven. El siguiente sitio importante de eritropoiesis. Cuando hablamos de hematopoiesis estamos hablando del origen, de dónde se origina la sangre, ¿sí? Dónde se originan todos los componentes de la sangre. Dice que se origina en el saco vitelino del embrión. El siguiente sitio importante de eritropoiesis, cuando hablamos de eritropoiesis nos estamos refiriendo
a eritrocitos, ¿sí? Que son los glóbulos rojos. Se produce en el hígado. Y finalmente, la médula ósea. Entonces, hematopoiesis es la producción de todos los componentes de la sangre. Y todos los componentes de la sangre son glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, ¿sí? Y cuando hablamos de eritropoiesis estamos hablando solamente de la producción de uno de los componentes de la sangre, que son los eritrocitos o glóbulos rojos. Los primeros glóbulos rojos formados son nucleados. A medida que progresa el desarrollo fetal se incrementa el número de los hematíes anucleados. Al crecer el feto aumenta el volumen sanguíneo así como la concentración de hemoglobina. La sangre fetal a término se caracteriza por una concentración de hemoglobina mayor que la del adulto, perdón. El recuento reticulocitario desciende desde un nivel muy alto en el feto muy joven hasta un 50% aproximadamente cuando se llega a término. ¿Sí? En el feto es baja la concentración de varios factores de la coagulación y suele descender aún más durante los primeros días después del nacimiento, lo que puede provocar que las hemorragias en los recién nacidos. Esto se soluciona cómo se administra vitamina K como profilaxis, ¿sí? Eso es importante que sepan. Eso se realiza en la sala de recepción, es decir, ni bien nace el niño, uno va, lo estimula, lo seca, lo viste, le da calor, todo, y se le coloca, es ahí donde se le coloca la profilaxis de vitamina K, ¿sí? El déficit de vitamina K se debe a que el intestino fetal, perdón, no está colonizado por bacterias. En lo referente a las inmunoglobulinas, por ejemplo la G, por cruzar fácilmente la placenta se encuentran iguales concentraciones tanto en la madre como en el feto. Sin embargo, la A y la M no atraviesan la placenta por su alto peso, tienen un peso molecular más alto, es decir que no es tan fácil que atraviese la placenta. Si la inmunoglobulina M se encuentra aumentada en el feto es porque estuvo expuesto a una infección intrauterina. La inmunoglobulina M lo que va a hacer es darnos la pauta de que existió una infección en algún momento, ¿sí? Respecto al aparato digestivo, a las 20 semanas de gestación está suficientemente desarrollada la función gastrointestinal para permitir al feto deglutir líquido amniótico, absorber gran parte del agua que contiene e impulsar la materia no absorbida hasta el colon distal. El volumen de líquido amniótico deglutido diariamente va en aumento hasta llegar en el feto de término a 450 mililitros en las 24 horas, ¿sí? Por lo tanto, en caso de que esto no ocurra, por ejemplo, en una atresia de esófago, es decir, que tiene un problema en el esófago, el feto, sobreviene el desarrollo de polihidramnios. Recuerden que el polihidramnio es el aumento del líquido amniótico, ¿sí? Como él le decía, la atresia de esófago es una de las causas de polihidramnios, de aumento del líquido amniótico. El intestino, en proporción más largo que el del adulto, se halla ocupado por meconio, que es una sustancia pastosa de color verde, es estéril, que le dije que es la materia fecal del feto, compuesta de restos epiteliales del intestino, bilis, especies y elementos de líquido amniótico que son deglutidos por el feto. La función hepática difiere de diversas maneras de la del adulto. Muchas enzimas del hígado fetal figuran en cantidades muy reducidas. El hígado, por déficit de la glucuroniltransferasa, conjuga una pequeña fracción de la bilirrubina y la excreta a través del conducto biliar en el intestino, donde es oxidada a biliverdina, lo que va a causar, es la causante del color negro verdoso del meconio. La bilirrubina no conjugada es eliminada rápidamente de la circulación fetal por la placenta, es decir, que puede atravesar la placenta para ser conjugada por el hígado materno. El glucógeno aparece en baja concentración en el hígado fetal durante el segundo trimestre de embarazo, pero cerca del término se produce un rápido y considerable aumento hasta niveles de 2 a 3 veces más altos que en el hígado adulto.
La función exócrina del páncreas está muy limitada, la endocrina, es decir, secreción de insulina, ha sido demostrada desde las 13 semanas ya el páncreas va a liberar insulina. ¿Sí? El páncreas fetal responde a la hiperglucemia materna incrementando la insulina plasmática, es decir, que ya puede, ya es funcional, ¿sí? A las 13 semanas. El aparato urinario, alrededor de las 13 y 14 semanas, los nefrones tienen una cierta capacidad de excreción a través de la filtración glomerular y aumentan progresivamente su capacidad de concentración. No obstante ello, la orina es hipotónica con respecto al plasma fetal. La tasa de producción horaria de orina fetal ha sido estudiada por medio de la ecografía, comprobándose que en los fetos normales se incrementa de 10 mililitros a las 30 semanas a 30 mililitros al término. ¿Sí? Esa es la producción de orina. Las glándulas endocrinas, alrededor de la 12ª semana de gestación, se han encontrado en la hipófisis fetal corticotropina, somatotropina y tirotropina. Si bien el tamaño de las glándulas suprarrenales y de las tiroides están determinados por sus respectivas hormonas estimulantes, ninguna de ellas tiene influencia en el crecimiento fetal, ya que los fetos anencéfalos, es decir, que no tienen cerebro, sin tejido hipofisiario, no difieren en su tamaño de los normales. El feto participa activamente en la producción de esteroides sexuales por intermedio de su hipófisis suprarrenal, hígado y placenta, constituyendo una unidad fetoplacentaria. Respecto al sistema neuromuscular, el feto presenta movimientos activos intrauterinos de la semana 7, entre las 7 y la 8. Estos movimientos en masa se observan fácilmente por medio de la ecografía de tiempo real. La frecuencia y el tipo de movimientos aumentan a medida que progresa la gestación, con máximos entre 29 y 36 semanas y luego disminuye hasta el parto. ¿Sí? Están influidos por los ciclos de vigilia-sueño del producto, que duran 20 minutos aproximadamente. La presencia de movimiento se asocia con bienestar fetal. Si bien la deglución es evidente desde la semana 20 de amenorrea, la coordinación de succión, deglución, no existe hasta la semana 34. Es decir, la coordinación de succiona y deglute. Succiona y deglute, que es la característica del recién nacido para alimentarse. En el recién nacido es succión, deglución, respiración. Succión, es decir, succiona, deglute, es decir, traga y respira. ¿Sí? Vuelve a succionar, deglute y respira. Ese es el ciclo. Durante el tercer trimestre de embarazo, la integración de las funciones nerviosas y muscular prosigue rápidamente. Diagnóstico de salud fetal, la evaluación de la maduración fetal. Para que un feto pueda adaptarse a la vida extrauterina y tenga capacidad de supervivencia, es indispensable que adquiera cierto grado de maduración de algunos sistemas. Para ello, debe contar con un mínimo de maduración pulmonar que lo habilite para realizar la hematosis, es decir, el intercambio entre el pulmón y la sangre. ¿Sí? Esta capacidad denota ya alguna probabilidad de sobrevida postnatal y se alcanza en las proximidades de la semana 28 de amenorrea. ¿Recuerdan que hablamos que si el feto superaba las 28 semanas de gestación, había más posibilidades de que pueda tener una vida extrauterina, ¿sí? A partir de allí, el mayor grado de maduración pulmonar y de perfeccionamiento de otros sistemas va aumentando la capacidad de adaptación inmediata y la posibilidad de supervivencia del neonato. Así, la maduración fetal representa el proceso por el cual el feto alcanza un desarrollo suficiente de aparatos y sistemas y la capacidad potencial de adaptación inmediata conveniente a la vida extrauterina. El concepto de feto maduro implica alta probabilidad de sobrevida como recién nacido y está asociado esencialmente a la duración del embarazo, es decir, al tiempo de vida intrauterina. El cálculo por el tiempo de amenorrea, por ser el más sencillo, es el estimador habitual de la edad gestacional y de la maduración fetal.
Bueno, los embarazos de término, perdón, voy a tomar un poco de agua porque estoy deshidratando. Los embarazos de término, entre las 37 y 41 semanas, eso es lo que se considera embarazo de término. 37 desde las 37 semanas hasta las 41 semanas, 6 días, ¿sí? De gestación. Semanas completas de amenorrea suelen corresponder a fetos maduros con un crecimiento acorde y con adquisición suficiente de las funciones, lo que explica que las complicaciones neonatales sean mínimas y las tareas de mortalidad neonatal adopten cifras más bajas, ¿sí? Si los nacimientos se producen antes del término, suelen corresponder a productos con crecimiento y desarrollo incompletos, con menor adaptabilidad al medio y menor capacidad de supervivencia. La clara asociación entre edad gestacional y resultado perinatal se hace aún más importante cuando se asocian patologías que alteran el crecimiento de la maduración fetal. Así, en afecciones maternas, tales como hipertensión arterial inducida por el embarazo, preeclampsia, eclampsia, ¿sí? Insuficiencia renal, tenemos también la diabetes gestacional. Los intercambios feto-maternos disminuyen, el crecimiento fetal se enlentece y las funciones madurativas son asincrónicas, es decir, no hay una sincronía entre lo que la edad gestacional, entre las funciones maduras, el crecimiento, es decir, el peso del feto. Existen otras patologías como la diabetes materna en que el crecimiento fetal es mayor, en tanto que la maduración de algunos sistemas como el respiratorio puede retardarse. En este caso, en el de la diabetes, es muy frecuente que el feto sea macrosómico, se dice, es decir, que el tamaño sea superior a lo que es un percentilo. Ya después vamos a hablar de lo que es el percentilo en niños, ¿sí? Cuando el percentilo supera el percentil 90, cuando se supera, entra en lo que es una obesidad o una macrosomía en este caso, ¿sí? Cuando se asocian importantes patologías maternas o fetales, se suele indicar la interrupción del embarazo antes del término a fin de disminuir la posibilidad de muerte fetal. Esta conducta incrementa la posibilidad de muerte neonatal por prematurez, ¿sí? O sea, es un riesgo, se evalúa qué situación es más riesgosa, si dejar que el embarazo continúe a término o digamos, interrumpirlo antes y extraer el producto como para que pueda sobrevivir, ¿sí? Decidir en estos casos el momento más apropiado de interrupción es una de las situaciones de responsabilidad clínica que exige diagnosticar o confirmar la edad gestacional y el grado de maduración fetal a fin de estimar la posibilidad de supervivencia extrauterina. Bueno, ¿cuáles son los métodos habituales de diagnóstico de la duración del embarazo? Excepto los pocos casos en que se conoce la fecha de la ovulación o del coito fecundante, es el tiempo de amenorrea, ¿sí? Es decir, la fecha de última menstruación. El cálculo por la amenorrea es tanto más confiable cuanto más temprano haya sido recogido el dato de la fecha de la última menstruación, segundo o tercer mes, en la medida en que el ritmo menstrual previo haya sido regular, la mujer no haya utilizado anovulatorios, es decir, ay, se me fue, anticonceptivos, durante los últimos 3 meses, no presente sangrado en los primeros meses del embarazo y no existan embarazos llevados a cabo precozmente o si se realizan biometrías, y no existan divergencias con el examen genital. Esta confiabilidad aumenta si se conoce si coincide con las pruebas positivas de embarazo llevadas a cabo precozmente o si se realizan biometrías embriofetales por ecografía, es decir, se mide al feto. El cálculo de edad gestacional se efectúa contando las semanas o días transcurridos desde el primer día de la última menstruación hasta la fecha actual. Cuando se desconoce o es incierta la fecha de última menstruación, 10-20% o más de las mujeres le dicen que
son las que generalmente no llevan o no cuentan la fecha de su última menstruación, o existe disparidad entre la edad calculada por este método y el examen obstétrico, es necesario emplear otro criterio de diagnóstico, es decir, no se condice la fecha de la última menstruación con el tamaño del producto. ¿Cuáles son los más utilizados? La altura uterina, se mide la altura uterina. Esta aumenta en relación con la duración del embarazo, siguiendo un patrón conocido, y representa de manera simple una medida indirecta del crecimiento global del feto. Son factores de error, el grado de obesidad materna, es decir, madres obesas, las alteraciones del espesor del miometrio, como miomatosis, la cantidad exagerada o escasa de líquido amniótico, es decir, polihidramnios, cuando hay mucho, y la existencia de embarazos múltiples indica con mayor fidelidad el crecimiento fetal que la edad gestacional. La estimación de la edad gestacional solo por la medida de altura uterina tiene una gran variabilidad, más o menos 3 semanas, ¿sí? Percepción de los movimientos fetales por la madre suelen tener lugar por primera vez alrededor de las 17 semanas de amenorrea en las multíparas y en torno a las 19 semanas de amenorrea en las primíparas. Multíparas son aquellas que tienen muchos hijos, tienen más de 1 o 2 hijos. Las primíparas son aquellas que es la primera vez que estás gestando, ¿sí? Eso es. No es la primera vez que estás gestando, sino la primera vez que va a dar a luz, porque después vamos a ver también que hay diferencias entre lo que es primípara y primigesta y multípara y multigesta, ¿sí? En ambos casos, con una dispersión de 2 desvíos estándares de más o menos 5 semanas, ¿sí? La percepción depende de algunos factores tales y también del grado de atención materna, de algunos factores fetales, perdón, y también del grado de atención materna. Es un dato muy impreciso si la gente no ha sido alertada con anticipación. El latido aórtico durante el decúbito dorsal puede ser falsamente interpretado por la madre como movimientos fetales, ¿sí? Entonces, los movimientos fetales, si bien pueden ayudar en lo que es la salud fetal, pueden darnos algunos datos, pueden arrojar algunos datos, no son tan confiables, ¿sí? La biometría fetal, que se basa en la relación que existe entre la amenorrea y la medida de diferentes segmentos fetales, ¿sí? Se han correlacionado varias medidas feto-ovulares con la amenorrea, diámetro y volumen del saco gestacional, diámetros, perímetros y áreas craneanos, torácicos y abdominales, entre otras. Bueno, esto le dice de acuerdo a la semana, ¿sí? Ante duda de la fecha de última menstruación, se debe realizar la exploración ecográfica lo antes posible, puesto que las medidas tienen mayor precisión y además es posible repetir el examen con cierta periodicidad, lo que permite disminuir considerablemente el error de estimación de la fecha probable de parto. La madurez placentaria, la placenta sufre múltiples transformaciones en el transcurso del embarazo. Se la aprecia claramente alrededor de la semana 12, momento en que se ve la placa corial, la sustancia placentaria y la placa basal, ¿sí? Radiografía del abdomen. En la actualidad, los riesgos de las radiaciones y la aparición de otros métodos han hecho casi desaparecer sus indicaciones en el embarazo. Hoy por hoy casi no se utiliza esto, ¿sí? Porque se irradia el feto, se irradia a la madre además, pudiendo ser origen de muchas enfermedades oncológicas, ¿sí? Se la emplea para la estimación de la presencia y el tamaño de los núcleos de osificación, sobre todo el femoral distal, 36-37 semanas, además de la longitud de algunos segmentos óseos, como columna vertebral y huesos largos. Los diámetros cefálicos, el tamaño global del feto y su grado de osificación son factores de error. La superposición con las estructuras óseas maternas, el diferente espesor de los tejidos maternos y las diversas actitudes fetales que hacen variar la distancia feto-placa, ¿sí?
La no visualización de los núcleos no implica inmadurez fetal. Amniografía o fetografía. Fíjense que consiste en la inyección intraamniótica de sustancias radioopacas con el objeto de identificar ciertas características del feto y de la placenta. Con la amniografía se pueden demostrar cantidades anormales de líquido amniótico, por ejemplo, y la localización de la placenta. Y luego de algunas horas el tracto gastrointestinal fetal por la deglución. Recuerden que el feto va a deglutir el líquido amniótico. ¿Sí? En la fetografía, la sustancia opaca liposoluble, el que se pueden disolver en grasa, se adhiere al vérniz de la piel del feto, casi maduro, y permite por lo tanto visualizar la silueta fetal. Ambas técnicas han sido superadas totalmente por la ecografía de alta resolución, que además carece de los efectos adversos de lo que es la amniografía y la fetografía. La resonancia nuclear magnética, que ha sido usada fundamentalmente para observar alteraciones anatómicas del feto y tumoraciones intraabdominales y retroperitoneales en gestantes. Los tomogramas son generados por generación de pulsos de radiofrecuencia y las señales son construidas por computación en imágenes digitales. Su empleo durante el embarazo parece ser inocuo, no obstante lo cual el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos recomienda. La embarazada, especialmente en el primer trimestre, no debe ser sometida a este procedimiento a menos que haya una clara necesidad médica que no pueda ser resuelta por otros métodos. ¿Sí? El líquido amniótico, el acceso al líquido amniótico mediante la punción amniótica transparieto abdominal, como le muestra la imagen, brinda posibilidades diagnósticas cuyo fundamento es el estudio de componentes que tienen variaciones conocidas en relación a la duración del embarazo. Por ello, mediante la medición de estos componentes del líquido amniótico es posible estimar la edad gestacional o determinar el grado de maduración de algunas funciones fetales, especialmente la pulmonar. La amniocentesis es el abordaje de la cavidad amniótica por punción transparieto abdominal. No es aconsejable la punción por vía vaginal trasegmentaria porque frecuentemente se complica puede producir una rotura prematura de membrana, ¿sí? Antes del advenimiento de la ecografía bidimensional se describían distintos sitios para realizar la punción a nivel de pequeñas partes fetales, de la nuca fetal, suprapúbica, etc. Actualmente la técnica se ha simplificado y se lleva a cabo en forma ambulatoria siguiendo los pasos que se describen a continuación. Ecografía para determinar la ubicación fetal y placentaria y la elección del sitio de punción. Evacuación espontánea de la vejiga antes de elegir el sitio de punción para evitar cambios de altura del útero. Este hecho es de especial importancia cuando se realiza en embarazo menor de 20 semanas. Registrar la tensión arterial, el pulso y la temperatura axilar. Control prepunción de la frecuencia cardíaca fetal durante 5 minutos. Lavado de manos del operador y colocación de guantes estériles. Antisepsia del sitio de punción. Punción con aguja tipo 100, 20 o 22. Extraer 15 mililitros de líquido amniótico para realizar la prueba de madurez. Control post-punción de la frecuencia cardíaca fetal durante 5 minutos. Y si no se extrajo líquido amniótico o este es hemorrágico, se realiza ecografía post-punción y eventualmente registro electrónico externo de la frecuencia cardíaca fetal y de la contractilidad uterina. Si no se dispone de la ecografía para realizar la punción previa, previa localización de la placenta por algún método, se reconocerán por las maniobras de Lepol las pequeñas partes fetales, sitio de elección para la amniocentesis, ¿sí? Se debe evitar lesionar al feto. Si no se reconocen las pequeñas partes fetales, otra técnica menos recomendada consiste en elevar el polo que se presente y realizar un abordaje suprapúbico. En este caso, en perpendicular se deberá prestar atención, especial atención a la evacuación completa de la vejiga, ¿sí? Lo que les quiere decir esto es que se levanta el polo, o sea, se levanta la panza de la madre y se coloca la aguja en forma perpendicular, ¿sí? Al levantar la panza de la madre, hacemos que levantamos también al feto, ¿sí? Pero para esto debe tener la vejiga vacía también, porque si no saldría orina, ¿no?
Evaluación del bienestar fetal ante parto. Para conocer el grado de bienestar de un feto es necesario evaluar su crecimiento y su vitalidad. Las pruebas diagnósticas se aplican en las embarazadas que presentan algún factor de riesgo potencial o real. Las vinculadas al diagnóstico de la vitalidad fetal tratan de medir la probabilidad de muerte feto neonatal, así como determinar la vía del parto. La mayoría de las pruebas utilizadas para conocer el bienestar fetal han sido incorporadas a la práctica sin haberse completado los pasos necesarios para su evaluación, eficacia y replicabilidad diagnóstica. Muchas de ellas han sido modificadas y algunos emplean erróneamente los procedimientos de detección, es decir, de screening, para decidir interrupciones de embarazo. Estas pruebas no diagnostican presencia o ausencia de patologías determinadas, sino las repercusiones que éstas podrían producir en el feto. ¿Sí? La ganancia de peso materno y la altura uterina, fíjense cómo se mide, son indicadores directos del crecimiento fetal cuando se usan como procedimiento diagnóstico en forma conjunta con la sensibilidad materna. La ecografía bidimensional también, el crecimiento fetal y sus alteraciones, cuando aumenta el tamaño, que son en la macrosomía que le hablaba anteriormente, o bien cuando es el tamaño reducido o la restricción del crecimiento intrauterino. Son indicadores directos del crecimiento fetal. La amnioscopía, miren ahí la imagen, consiste en la observación de las características del líquido amniótico visualizado a través de las membranas ovulares empleando un amnioscopio introducido a través del cuello del útero. Los amnioscopios tienen diferentes calibres para aplicarlos según el grado de dilatación cervical. La amnioscopía ha sido utilizada como una tecnología complementaria en casos seleccionados, como por ejemplo diabetes, embarazo prolongado, etc. No requiere internación y puede contribuir al manejo de los casos de riesgo, en particular de los embarazos cronológicamente prolongados. ¿Sí? La determinación de estriol, es decir, de una hormona, urinario y plasmático, lo cual reflejaría el funcionamiento de la unidad fetoplacentaria por participar esta en la formación y excreción de las hormonas estrogénicas. ¿Sí? Los bajos niveles de estriol se asocian con un incremento del riesgo de muerte fetal y secuelas neurológicas. La determinación del lactógeno placentario es sintetizado y conservado en el sincicio trofoblasto de la placenta y de ahí es volcado a la circulación materna, por lo que las concentraciones en suero de la embarazada dependen de la masa placentaria funcionante. ¿Sí? Movimientos fetales percibidos por la madre. La presencia de movimientos fetales indica integridad del sustrato anatómico y capacidad para producir funciones complejas. La disminución de los movimientos fetales o del cese de los mismos suele preceder a la muerte intrauterina. ¿Sí? El promedio horario de movimientos fetales percibidos por la madre ha sido estimado entre 30 y 60 movimientos por hora, con grandes variaciones individuales. Los fetos pasan por periodos alternados de actividad, promedio de 40 minutos, y de reposo, un promedio de 20 minutos. Muchos factores, como el tabaquismo, el uso de medicamentos, la actividad física, el momento del día, la edad gestacional, etc., producen variaciones en la duración de los periodos. Hay fetos que son vigorosos en sus movimientos, en tanto que otros son mucho menos. Hay madres que perciben la mayoría de los movimientos fetales, en tanto que otras no. Ambas características, tanto el vigor fetal como la tensión de la madre, suelen ser sistemáticas y por ello las variaciones no se reducen por más que se aumente el tiempo de observación. Su uso sistemático durante el control prenatal no parece mejorar los resultados perinatales cuando esta intervención se la compara con la simple pregunta de informar sobre la percepción de los movimientos fetales. ¿Sí? Bueno, eso es todo respecto a la primera parte. Recuerden que teníamos la ocultación de los latidos cardíacos fetales, lo dimos, las características de los latidos también lo dimos, el crecimiento, desarrollo y fisiología fetal, el feto maduro, cuáles son las características, el diagnóstico de la salud fetal, la evaluación de la madurez y el bienestar fetal. Bueno, por último vamos a hablar de lo que es la inmunización en las embarazadas. ¿Sí? Bueno,
¿Cuáles son los objetivos de la clase? Que al finalizarla ustedes puedan o logren conocer las vacunas indicadas, ocasionales y contraindicadas durante el embarazo y puedan comprender los motivos de la contraindicación de algunas vacunas. Bueno, durante el embarazo se producen cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden alterar la susceptibilidad de la madre, del feto y del recién nacido a algunas infecciones. La vacunación de la embarazada, una forma especial de vacunación en el adulto, tiene un papel importante, sumamente importante, y puede ejercer un efecto beneficioso no solo para la madre, sino que también para el feto o recién nacido. No obstante, el embarazo presenta peculiaridades específicas en cuanto a la vacunación, y el intento de minimizar cualquier intervención potencialmente dañina durante el periodo de tiempo hace que, incluso entre profesionales sanitarios, haya una tendencia a no tomar posturas proactivas frente a la vacunación. Esto es algo de suma importancia porque muchas veces muchos de ustedes pueden llegar a trabajar en un CAPS, en un vacunatorio, donde llegan las embarazadas con su receta de la vacuna, ¿sí? Y cuando ustedes miran la receta, está indicada por el médico, sí, pero soy yo el que la voy a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo veo que una embarazada antes de las 20 semanas y con su indicación de colocar la triple bacteriana celular, y no, yo sé que la triple bacteriana celular se coloca recién después de las 20 semanas. ¿Se entiende? Bueno, durante el embarazo, unas vacunas están especialmente indicadas, que son la de la gripe, la triple bacteriana celular. Otras recomendadas en determinadas circunstancias, como son vacunas inactivadas, de virus inactivados. Y por último, otro grupo de vacunas que están contraindicadas, que son las vacunas con virus vivos atenuados, ¿sí? Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a las infecciones por gripe, según se desprende de los datos sobre morbilidad y mortalidad de pandemias y temporadas de gripe anteriores. Además de buscar la protección materna, es importante considerar las posibles repercusiones en el feto. El diagnóstico de gripe durante el primer trimestre del embarazo se ha asociado a un aumento de las malformaciones cardíacas, labio leporino, defectos del tubo neuronal y en el segundo y tercer trimestre a un aumento del número de abortos, partos prematuros y una disminución del peso del nacimiento. Otro punto fundamental es la repercusión de la gripe en el menor de 6 meses, teniendo en cuenta la imposibilidad de la vacunación por debajo de esa edad. Recuerden que recién a los 6 meses se coloca la antigripal en los niños, ¿sí? En los lactantes, digamos. La antigripal está indicada entre los 6 meses y 24 meses, y 25 meses, dicen. 6 a 25 meses es obligatorio, entra dentro de lo que es el calendario nacional, ¿sí? Entonces los lactantes menores de 6 meses tienen tasas de hospitalización similares a las de los mayores de 65 años, un 40% más de probabilidad, de posibilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos con respecto a los de 6 a 12 meses, siendo además el 75% de los hospitalizados lactantes sanos, ¿sí? Aunque en España durante la temporada 2013-2014 y 2014-2015 la efectividad de la vacuna no ha sido óptima, especialmente frente al virus de la gripe A, que está mutado, H3N2, la disminución de las tasas de infección confirmada en grupos de riesgo sigue reforzando las recomendaciones oficiales de vacunación antigripal anual en dicha población. En este sentido, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales ha recomendado la vacunación antigripal en todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación para la temporada de gripe, es decir, no hay contraindicación. La Organización Mundial de la Salud de las embarazadas, que recomienda que las embarazadas deben ser vacunadas con la vacuna trivalente inactivada en cualquier estadio de la gestación. Esta recomendación se basa en pruebas de que hay un riesgo considerable de enfermedad gripal grave en este grupo y en pruebas de la inocuidad de la vacuna contra la gripe estacional durante el embarazo y de su eficacia para prevenir la gripe tanto en las madres como en los lactantes pequeños.
en quienes también se observa una elevada carga de morbilidad. Dicha recomendación no se aplicaría a situaciones con riesgo de gripe bajo ni a vacunas vivas atenuadas que no estén indicadas en cualquier caso durante el embarazo. Tampoco se aplicaría a mujeres embarazadas con contraindicaciones conocidas a vacunas antigripales inactivadas, como por ejemplo las que son las personas que tienen, o en este caso las embarazadas que tienen que presentaron alergia al huevo anteriormente. Bueno, luego de la antigripal tenemos la triple bacteriana celular. Esta va a proteger contra la difteria, que es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria que puede provocar fiebre, debilidad y dificultad respiratoria. ¿Cómo se transmite? De persona a persona a través de las secreciones respiratorias que los pacientes infectados expulsan al toser, hablar o estornudar. Se manifiesta como una angina grave con un gran compromiso general del paciente y puede producir insuficiencia cardíaca o respiratoria, alteraciones neurológicas serias e infecciones de la nariz y la piel. Esto es la difteria, una de las bacterias inactivadas que se incluyen dentro de lo que es la triple bacteriana acelular, ¿sí? Otro es el tétanos. Tenemos difteria, entonces tétanos, que es una enfermedad grave causada por una bacteria que ingresa al organismo a través de heridas contaminadas, de cortes o de penetración de objetos oxidados o contaminados, como latas, clavos, herramientas, etc. No se contagia de persona a persona y tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, luego del cual se manifiesta con espasmos o contracturas musculares masivas, lo que lleva al deterioro de la función respiratoria y cerebral por compromiso muscular. El tétanos neonatal se produce cuando la bacteria contamina el cordón umbilical de recién nacido. En nuestro país no se registran desde el 2007 casos especialmente graves de esta forma, ¿sí? Y por último, tenemos la tos convulsa. Entonces, la triple bacteriana celular va a proteger contra la difteria, contra el tétanos y contra la tos convulsa o coqueluche. También denominada pertusis, es una infección respiratoria muy contagiosa causada por una bacteria. Se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias que los pacientes infectados expulsan al toser, hablar o estornudar. El periodo de incubación oscila entre los 7 y los 10 días. Los primeros síntomas son similares a los de un resfrío, a los que se le suma una tos seca que llega a ser tan intensa que habitualmente altera la respiración, causa el ahogo en el niño y le genera problemas al alimentarse y dormir, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque el diagnóstico de tos convulsa en un paciente sabemos que va a llevarnos a la realización de una hidratación parenteral, una internación, ¿sí? Y tienen son muy características. La tos es como laringia, ¿sí? Es más grave en menores de 1 año, en adolescentes y adultos la enfermedad puede no ser reconocida como pertusis, aunque pueden transmitir la infección. Esto es lo que generalmente ustedes escuchan como esa tos de perro en los niños. Bueno, eso puede ser pertusis, pero también puede ser una laringitis, ¿sí? Hay que saber diferenciar. Estrategia de vacunación. Fíjense, una dosis a los 11 años y una dosis en cada embarazo después de la semana 20 de gestación. El esquema para la embarazada, anteriormente vacunada con 3 dosis de doble adulto, difteria y tétanos, sin refuerzo en los últimos 10 años de recibir solamente una dosis de refuerzo de triple bacteriana celular, ¿sí? Mujeres que nunca recibieron las 3 dosis de doble adulto a lo largo de toda su vida deben completar la serie de 3 vacunas, una de las cuales debe ser con la triple bacteriana celular, y se le suelen colocar al mes, o sea, es decir, después de las 20 semanas se coloca la triple bacteriana celular, al mes de haberse colocado la triple bacteriana celular se coloca la doble adulto. Ese suele ser el esquema más utilizado acá. Mujeres que acreditan una dosis de doble adulto en los últimos 10 años deben recibir una dosis de triple bacteriana acelular. ¿Cuáles son las vacunas recomendadas en situaciones especiales durante el embarazo? Tenemos la vacuna de la hepatitis A, que es una vacuna inactivada y obviamente no está contraindicada durante el embarazo. Su administración está indicada en situaciones de riesgo de contagio para la embarazada, usuarias de drogas por vía parenteral o viajes a zonas endémicas, o bien riesgo profesional.
de contagiarse de hepatitis A. O si existen patologías que aumenten el riesgo de complicación de la hepatitis A, como enfermedades hepáticas crónicas, ¿sí? La antihepatitis B es una vacuna recombinante que su administración está indicada en embarazadas seronegativas, es decir, que no tengan el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Con riesgo de exposición al virus, convivientes con personas con infección por el virus de Epstein-Barr, usuaria de drogas por vía parenteral, más de una pareja sexual en los 6 meses previos, insuficiencia renal, infecciones por HIV, receptoras de hemoderivados, situación de riesgo ocupacional y en caso de profilaxis post-exposición a la hepatitis B, ¿sí? La antineumocóxica, conjugada polisacárida, aunque no hay datos publicados, la vacuna neumocóxica conjugada frente a 10 y 13 serotipos, que es la la Prevenar 13, perdón, se consideran seguras durante el embarazo. La vacuna polisacárida 23 valente, que es la Neumo 23, no ha ocasionado consecuencias negativas cuando se ha administrado de manera inadvertida en gestantes. La tendencia actual es utilizar las vacunas conjugadas que generan inmunidad celular y protección más prolongada que la vacuna polisacárida. Ambas vacunas se podrán administrar durante el embarazo en aquellas mujeres con riesgo elevado de infección invasiva por neumococo, como aquellas que no tienen el vaso, o sea que les trajeron el vaso, es decir, que son asplénicas, drepanocitosis, que son enfermedades ya relacionadas con el autoinmunes, perdón, enfermedad autoinmune, fístulas, líquido cefalorraquídeo, inmunodepresión, leucemia, linfoma, trasplante de órganos, sólidos a células hematopoyéticas, enfermedades renal crónica, infección por VIH. Todas aquellas que hayan tenido alguna patología que puede hacerla inmunodeprimida, ¿sí? Si bien la situación ideal es que la vacuna sea administrada antes del embarazo cuando la persona esté clínicamente indicada, digamos. Vacuna antimeningocóxica, la Membea. La vacuna meningocóxica polisacárida cuadrivalente y conjugada cuadrivalente no han ocasionado efectos adversos en el embarazado o el feto cuando se han administrado de manera inadvertida durante el embarazo. Ambos tipos de vacuna, la polisacárida conjugada, la polisacárida y conjugada, perdón, se consideran seguras e inmunogénicas durante el embarazo, por lo tanto el embarazo no es motivo para posponer la vacuna cuando esté indicada. Situación de epidemia, asplenia, drepanocitosis y deficiencias de componentes del complemento. No hay datos clínicos de los efectos adversos de la administración de la vacuna meningocóxica. Durante el embarazo se deberá sopesar el teórico riesgo-beneficio individualizado de la inmunización con Membeo antes de establecer una indicación clínica de la vacuna, ¿sí? La Salk, que es la vacuna contra la poliomielitis, que es una vacuna inactivada, no se han descrito efectos adversos en el embarazado o el feto debido al uso de la vacuna inactivada frente a la poliomielitis. Sin embargo, solamente se recomienda una dosis, recuerden, a aquellas mujeres que tengan riesgo de exposición al virus salvaje debido a viajes a zonas endémicas de poliomielitis, ¿sí? Por último, a ver, las vacunas del viajero ocasionalmente recomendadas durante el embarazo, la de la fiebre amarilla, la de la rabia y la de la fiebre tifoidea. Las contraindicadas durante el embarazo son la del virus, el HPV, la triple viral, que incluye sarampión, rubiola y parotiditis, la de la varicela y la BCG, que no hay razón para colocarla a una embarazada, una BCG, es la que se le coloca al recién nacido, ¿sí? Durante el puerperio disminuye la defensa del organismo, por eso es muy importante que la puérpera reciba la dosis anual antes de salir de la maternidad, a fin de evitar desarrollar un cuadro grave, ¿sí? Es decir, la vacuna antigripal. La doble viral, rubiola y paperas, es necesaria en caso de que la puérpera no cuente con el esquema completo, es decir, si nunca recibió las 2 dosis de la triple viral o doble viral.
¿sí? Y eso es todo, chicos. Aquí está la bibliografía. Vamos finalizando la clase. Cualquier duda, no, o consulta, no duden en escribirnos, tanto a mí como a la licenciada Donina Bordón. Estamos a su disposición, ¿sí? Saludos.